even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Muy bien, y nos vamos a Estados Unidos. Un día como hoy, hace 50 años, el líder político Martin Luther King inmortalizó la frase I have a dream, yo tengo un sueño. Su memorable discurso lo ofreció durante una gran marcha por el trabajo y la libertad en Washington. I have a dream. I have a dream. En español, yo tengo un sueño. Es el nombre del discurso que pronunció Martin Luther King un día como hoy, de 1963, en las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington, durante la Marcha por el Trabajo y la Libertad, un momento definitorio en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Está considerado como uno de los mejores discursos de la historia. En esa oportunidad, Martin Luther King dijo: tengo un sueño, que mis 4 hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su reputación. Al día siguiente, en The New York Times escribió: pasará mucho tiempo hasta que Washington olvide la voz melódica y melancólica del reverendo Martin Luther King Jr., gritando sus sueños a la multitud. El discurso fue pronunciado ante 250.000 personas que acudieron a Washington, D.C., en una marcha a favor de los derechos civiles, en un momento en que era ilegal que negros y blancos se casaran en muchos estados. Pocos saben que fue su abogado Clarence B. Jones quien ayudó a King a escribir este histórico discurso. Él no solo acompañó a King en todo el proceso previo, sino que también ayudó a redactar fragmentos que luego King proclamó en ese evento masivo que se conoce hoy como la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad. Hoy en Washington se recordó el discurso con una ceremonia en la que participó el presidente Barack Obama, coincidentemente el primer mandatario afrodescendiente del país, quien dijo que 50 años después los objetivos de igualdad siguen sin cumplirse. El mandatario sostuvo que los Estados Unidos ha cambiado demasiado. Las personas de buena voluntad son más fuertes que las que tienen mala voluntad para cambiar el curso de la historia. Porque ellos marcharon, los consejos municipales han cambiado, los poderes legislativos en los estados cambiaron, el Congreso cambió y sí, en un momento hasta la Casa Blanca cambió, dijo Obama. El presidente aprovechó cada oportunidad que tiene para señalar que Martin Luther King ha sido su máxima fuente de inspiración, razón por la cual hasta llevó un retrato suyo a la oficina oval de la Casa Blanca. Así es, I have a dream es el discurso más popular y más seguido y más leído de la historia, incluso sobre el discurso que dio Kennedy, eso, ¿qué puedes hacer? Pregúntate cuánto puedes hacer por tu país o qué haría tu país por ti. Pero 50 años después, ¿cuál sería el análisis que haría incluso hasta el propio Martin Luther King? Bueno, hay un libro que me parece interesante que se llama Domesticando a Martin Luther King, porque claro, hay una imagen sanitizada de él cuando en realidad fue muy polémico en su momento por algunas de sus opiniones políticas y de hecho tan polémico que fue asesinado por sus enemigos políticos. Pero él dice en algún momento, hay 3 males que aquejan a este país: el racismo, la pobreza y el militarismo. En cuanto al racismo, es probablemente donde más se ha avanzado. Las actitudes han cambiado dramáticamente en Estados Unidos y el propio Obama dijo hoy que la prueba de ello está en que él es presidente, aunque no lo puso en esos términos. Pero en cuanto a la pobreza sigue afectando a los afroamericanos en una proporción mucho mayor que al promedio de la población, y Estados Unidos es el país desarrollado con menor movilidad social, probablemente, o sea, con menor probabilidad de que si naces pobre, generalmente miembro de una minoría étnica, puedas terminar tus días en una posición sensiblemente mejor en el plano socioeconómico. Y en el plano del militarismo, porque era antimilitarista, Martin Luther King se opuso a la guerra de Vietnam, y Obama le hace este discurso de homenaje
que podría haberse pronunciado un día antes de que inicie un ataque militar contra Siria. Él alegaría probablemente que este no es un ataque con fines militaristas o expansionistas, sino de defender ciertos principios humanitarios, pero no deja de ser paradójico. 50 años después, Martin Luther King en su discurso hablaba pues de la igualdad, en que un Estados Unidos no se juzgue a las personas por su color de piel, sino quizás por su forma de actuar, ¿no? 50 años después, ¿cuál es la situación que encontramos? Está el caso de Trayvon Martin, que lo mataron a chicos simplemente creo que por ser de raza negra y por un prejuicio que pudo haber tenido su atacante. ¿Cuál es la situación que tú ves? ¿Cómo se encuentran los Estados Unidos a 50 años de I Have a Dream? Hay avances significativos, ¿no? Habría que recordar que Martin Luther King, el movimiento se llamaba no movimiento únicamente de defensa de los derechos de los afroamericanos. El término que él usa ahora sería considerado sumamente ofensivo. En ese discurso de I Have a Dream, él se refiere a los Negroes, o sea, que es además una anglicización de la palabra negro procedente del español, ¿no? Ahora ese término sería considerado sumamente ofensivo, ¿no? Pero es el término que él usa en ese discurso del año 63. Pero digamos, hay mejorías significativas. Él no solo defendía a los afroamericanos, defendía a otras minorías como los latinos. Había latinos entre quienes convocan a la marcha, aunque pocos en ese entonces. Había personas homosexuales. Es un movimiento contracultural en favor de una serie de grupos que habían sido considerados habían sido de hecho marginados o tenido derechos recortados, mujeres, minorías étnicas, minorías sexuales. La situación es sumamente distinta hoy en día, pero lamentablemente no ha cambiado lo suficiente y en particular para el grupo que más le interesaba a Luther King, que era o Martin Luther King, el de los afroamericanos. ¿Tú crees que si no lo hubieran matado, él podría haber alcanzado un puesto importante, tipo, no sé si presidente, pero un cargo importante en el gobierno? No es claro que él lo hubiera querido, ¿no? Él estaba más interesado en ejercer presión sobre el gobierno desde la calle, desde la sociedad civil, como se diría hoy en día. Y en eso fue relativamente eficaz. Las leyes empiezan a cambiar más o menos en esa época. Las actitudes venían cambiando y ese cambio se acelera a partir de los 60. Entonces fue más eficaz probablemente desde el púlpito que de lo que hubiera sido desde el Congreso o la Casa Blanca. Y Malcolm X, ¿qué posición, por ejemplo, comparado con Martin Luther King? Bueno, Martin Luther King pertenecía a una iglesia bautista, si mal no recuerdo, ¿no? Es de tradición protestante. Malcolm X era musulmán. Pero además Malcolm X era más confrontacional en sus métodos de acción que Martin Luther King, que siempre predicó la resistencia no violenta a el statu quo. Sin embargo, hubo momentos en que estuvieron del mismo lado. Por ejemplo, ambos estuvieron en contra de la guerra de Vietnam. Muy bien, además hay muchos temas y muchos puntos para poder ver sobre el tema del racismo en los Estados Unidos. Hay una película, Vidas Cruzadas, que ganó un Oscar hace poco, que era cómo era el trato de las señoras, las empleadas del hogar en el sur de los Estados Unidos, y más o menos les puede dar una idea de cómo era Norteamérica de la década de los 50. Bien, ahora nos vamos a Brasil. La presidenta Dilma Rousseff nombró un nuevo canciller luego de un impasse diplomático por la fuga de un opositor boliviano refugiado en su embajada en La Paz. Bolivia y Brasil se enfrentan nueva e indirectamente. El escape del senador y opositor al gobierno de Evo Morales, Roger Pinto, no solo ha provocado la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Antonio Patriota, sino también el rechazo de la misma presidenta Rousseff, quien calificó de inaceptable que Pinto haya salido de Bolivia sin un salvoconducto del gobierno de Morales. Hoy, en lugar de Patriota, juraba en el cargo Luis Alberto Figueiredo, ex embajador ante la ONU. No interferimos en la vida de otros países. No colocamos la vida de quien quiera que sea en riesgo, de ciudadanos brasileños u otras nacionalidades. Pinto se encontraba en asilo dentro de la embajada brasileña en La Paz desde mayo del 2012, por tener en su contra al menos 13 procesos judiciales por delitos de corrupción y de lesa humanidad. Evo Morales, por su parte, ha pedido la extradición de Pinto, pues, según el presidente boliviano, al haber abandonado sin salvoconducto el país, perdió su condición de asilado. Quiero decirles que en ningún momento se atentó contra la vida del Pinto.
Somos un gobierno que respeta la vida de nuestros ciudadanos como fundamento constitucional que algunos grupos en Brasil nos quieren enfrentar con el gobierno de Brasil. Esta no es la primera vez que el gobierno brasileño se ve envuelto en problemas diplomáticos y de otra índole con Bolivia. Por su parte, el senador Pinto tendrá que pedir un nuevo asilo, pues el asilo diplomático solo tenía vigencia dentro de la embajada en Bolivia, algo que terminó abruptamente con el escape del mismo el 23 de este mes. Bueno, vamos a Chile. Un cura de origen irlandés ha sido puesto en libertad.